día en esta primera ronda y lógicamente decirles que vamos a intentar aprovecharlos al máximo. Sabemos perfectamente que nos queda mucho por tratar. Estamos hablando de que el evento o el área que tenía que ver con lo correspondiente a mi módulo 2 era los productos tangibles, artículos, libros, proyectos, ponencias y conferencias. Cuando estamos hablando de esta planificación, quisiera recordar brevemente que tuvimos la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de hablar cada uno de estos aspectos. Luego va a seguir Mario Flores con todo lo que es paradigmas de investigación, estructuras, desarrollos, análisis, discusión de los resultados de investigación. Y nuevamente nos vamos a ver el 7, el 11 y el 12 de diciembre extraordinariamente con esta última parte del curso que cierran también conmigo y que versa sobre lo que es publicación de documentos de investigación. Yo lo voy a llamar así como publicación porque es una forma de concretar ampliamente lo que hemos venido conversando. Sin más preámbulos, somos 18 en sala. Yo pienso, querido Brian, que podemos iniciar ya siendo las 6:08 de la tarde. Me parece a mí importante cerrar entonces ya la espera por los compañeros que no han podido estar puntualmente o en la hora señalada. No digamos puntual porque cada uno de nosotros tenemos una vida propia. Bien, como de costumbre, siempre intento, en la medida de mis posibilidades, compartir con ustedes un pequeño desarrollo de ese resumen de lo que estábamos conversando ayer. El día de ayer fue bastante interesante porque versó sobre estos documentos que hemos hablado durante todo este tiempo, pero de manera muy concreta nos detuvimos a lo que ustedes y yo comprendemos como proyecto de investigación. Dentro de todas estas características que tuvimos oportunidad de compartir, nos encontramos sabiamente que un proyecto de investigación da lugar a una cantidad de aspectos que se van de nuestras manos, la posibilidad de comprenderlo. Y bien como lo habíamos establecido ayer, hay muchísimas opciones para poder desarrollar un proyecto. Me gustaría recordar que cerré la clase el día de ayer precisamente con esta opción de entender cuál es la aplicabilidad de ese proceso teórico del proyecto y hasta qué punto en esa aplicabilidad nosotros tenemos mucho que ver. Cuando hablamos de los documentos de investigación, podemos comprender que definitivamente es un marco de trabajo muy amplio. No significa lo mismo si yo en un momento determinado les dijera a ustedes, yo nada más vengo a hablarle a ustedes de la investigación. Bueno, me dedico a hablar de la investigación, pero trabajar como lo hemos venido haciendo de manera práctica y teórica, con los diferentes enfoques, con los diferentes puntos de vista, con las diferentes apreciaciones, es sumamente complejo. Yo no aspiro posiblemente que todo lo que hemos podido conversar, porque esto ha sido más que un curso, yo diría un conversatorio entre ustedes y mi persona. Yo no aspiro posiblemente comprender todo, que ustedes comprendan todos los documentos que están a nuestro alcance, pero sí una aproximación de la utilidad de cada uno de ellos. Hemos hablado de todos, sin excepción. Nos hemos detenido en unos más que otros, y obviamente de eso se trataba mi responsabilidad con ustedes. Yo voy a hablar hoy un poco de monografía, un poco de libro, y voy a intentar hacer uso de los esfuerzos del tiempo
para que tanto ustedes como mi persona podamos comprender todo este movimiento. Cuando yo hago referencia a una monografía, prácticamente estoy haciendo referencia a una investigación documental. Lo que nosotros no sabemos es que la investigación documental o la monografía tiene un efecto extraordinario en nuestra vida como docente. Extraordinario porque podemos ser capaces de tomar nuestra aula de nuestra clase y automáticamente obtener una serie de conocimientos a través de una serie de informaciones que vamos compilando y que nos va a permitir describir, analizar, explicar, comparar, criticar lo que queramos de ese tema de información. Desde esta condición, la monografía es un documento que puede ser público y puede ser privado. Y puede ser público porque de alguna manera pueden estar en esos repositorios que están a la orden de cada ciudadano. Y puede ser privada porque es posible que una monografía se elabore con una información determinada, para una condición determinada, para una institución determinada. Lo que equivale a decir que cuando hablamos de la investigación monográfica, hacemos referencia a diversas opciones. Yo puedo hacer una investigación argumentativa, exploratoria, y da lugar a que yo comience a incorporar información que sea compilada dentro de un proceso de articulación documental, de un proceso de arqueo bibliográfico, de un proceso metódico, sistematizado, ordenado, pero que dentro de todas las opciones que tengo, siempre la exploración, es decir, la búsqueda de información, está en primer lugar. Argumentar esa información exploratoria es posiblemente mi trabajo. Cuando hablamos de la investigación monográfica, informativa, estamos haciendo más bien un uso de información a través del análisis y de la selección, pero no hay un pensamiento crítico. Fíjense en la palabra argumentativa, yo estoy argumentando, y fíjense en la palabra informativa, yo estoy exponiendo. Por lo tanto, las monografías tienen diversas opciones para ser creadas. Una opción es posiblemente estos pasos que yo también se los dejo en el material, y simple y llanamente lo que yo debo saber, enfocar en mi documento escrito, es que voy a hacer un trabajo tan organizado que me va a permitir a mí plantearme un tema y redactar finalmente un trabajo tan rígido como en un trabajo que sea producto de un proyecto de investigación. Solo que la monografía deben asumir diferentes posturas. Si bien es cierto, estamos hablando aquí de elementos tales como la exposición, la información, lo argumentativo, lo discursivo, también podemos hablar de diferentes formas de establecer una monografía. La primera etapa esencial en un trabajo monográfico es la elección del tema. La segunda etapa necesaria es la búsqueda y selección de fuentes. Y una tercera etapa puede ser lo que es el uso de ciertos insumos, como por ejemplo fichas bibliográficas y hemerográficas. Cuando estamos hablando de la primera etapa, lo principal que debemos tener en cuenta como educadores es que quiero investigar, qué es lo que me interesa saber del tema. Y vean algo interesante. Yo estuve hoy, doy clase de posgrado los sábados, y mi jornada es desde las 7:45 de la mañana a 5 de la tarde. Y les puedo decir que en el día de hoy, que iniciaba un curso de posgrado con una de las maestrías donde colaboro, me encontré con profesionales que me decían: doctora, yo no sé qué tema de tesis me voy a plantear. Y una de las cosas iniciales que tuve que hacer, porque que tengo que hacer, es alimentar en el estudiante, en el profesional, esa seguridad que debe tener
el estudiante, en este caso de maestría. Y bueno, yo por decirles algunas cosas de referencias puntuales. Para yo iniciar este tema, yo tenía que ver de ellos, como era primera vez, unos estaban en el municipio de Ambato, otros estaban en la salud, en el área de en Alausí, en el área de compra, otros pertenecían al GAT, otros pertenecían al Banco de Desarrollo, otros pertenecían a Petroecuador, otros pertenecían a la atención del cliente en empresas eléctricas, otros pertenecían a la parte de agronegocios. Entonces, ¿qué me ingenié? Busquemos trabajos sencillos que les permitan a ustedes pensar en su tema sin salirnos de lo que es el área de la maestría. Y fíjense qué tema tan interesante sale cuando yo sé buscar esa información en esos buscadores que hemos tratado de encontrar. Cuando pasa eso, lo deseable sería entender qué es lo que yo quiero investigar. Había gente que me hablaba de los problemas psicosociales y yo le preguntaba, ¿y usted es educadora? ¿Usted es del área de la salud en el psiquiatría, en psicología? No, 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 no. Yo soy ingeniera química. Entonces, ¿qué sentido tiene abordar una temática si antes, si previamente no te has revisado como profesional? Allí quiero llegar. Cuando yo elijo un tema y cuando yo elijo realizar una monografía, necesariamente yo tengo que seguir abordando y enamorándome de lo que es ese tema. Yo sigo insistiendo, señores, que no hay algo más importante en la vida que lo que uno quiere hacer. Sigo insistiendo, como lo planteaba ayer con Juan, con Milton, con todos los que intervinieron, que de alguna manera, con Doris, que de alguna manera la posición más importante en términos de lo que es ese trabajo es la temática que yo elijo. La segunda opción para escribir una monografía es precisamente revisar todos los argumentos que pueden ser posibles, establecer un parámetro de actividad permanente en términos de lo que es ese libro, esa revista, ese periódico. Pero el lugar donde encontrarlo es precisamente lo que hoy en día nosotros conocemos más que nunca, que puede ser esos repositorios virtuales que entiendo yo pueden estar en todos estos géneros, géneros que cada uno tiene un argumento, géneros que de alguna forma tienen una puntualidad. Cuando yo estaba hoy en mi clase, agotadora, porque obviamente 10 horas en plataforma sobre la base de un grupo de personas que tienen que graduarse y que eso recae sobre mi responsabilidad, lo único que me imaginaba era la opción de enseñarles cómo encontrar información parecida a la de ellos. Y ocurrieron cosas extraordinarias. Encontramos temas maravillosos, temas que incluso no son de mi área, pero que me permitían conocer otra área. ¿Eso por qué ocurre? Porque somos capaces de identificar cuáles son los documentos adecuados para esa temática. En el caso de la monografía, ocurre algo que ya nadie usa. Yo no sé si aquí hay gente de mi edad, pero había unas cositas así pequeñitas que tenían muchas líneas que se llamaban ficha. Yo cuando fui a hacer mi presentación doctoral y mi disertación, en la lectura de mi tesis pasaba por 3 horas que yo tenía que abordar mi temática. Y la mejor opción que yo tenía en ese momento era llevarme mi ficha. Pero las fichas no sirven para yo colocar allí un concepto nada más. Las fichas tienen también otra información importante en el caso de las monografías. Es recoger información de las obras que yo he consultado. Lo hemos dejado de hacer, o bien si lo hacemos por otros mecanismos digitales, virtuales, pero finalmente lo importante es saber que toda esa connotación de bibliografía tenemos que tenerla. Si ustedes me preguntan a mí en qué me he dedicado yo en esta tercera etapa, es cubrir bibliografías generales en 2 áreas.
una área que tiene que ver con metodología y otra área que me interesa que tiene que ver con talento humano. Y bueno, todas las veces que puedo voy alimentando bibliografía y voy eliminando aquellas que pueden en un momento determinado ser obsoletas. Yo no soy de las que pienso que en una tesis, que en un trabajo, que en un artículo prevalece aquellas fuentes que de alguna forma representan una oportunidad de actualización si están en un momento determinado con la fecha del año 2014 para acá. Lo decimos siempre los estudiantes. Esto que está aquí, yo creo que no te sirve, porque es que es de 1920. Perdón, eso no lo debe decir un docente, si no está seguro de lo que hace. Si un estudiante en un momento determinado me coloca a mí 1920, Taylor, Fayol, los Gilbert, yo tengo que entender que ellos son los que fundamentaron la teoría. Si yo en un momento determinado me planteo una opción válida para comprender que ese es el enfoque inicial de mi trabajo, necesariamente yo tengo que aceptar, aun cuando las normas me digan que tiene que ser bibliografía de 2014 al 2020. Perdón, nosotros no podemos hacer uso de un trastoque, de un abuso académico, como es eliminar del todo los grandes creadores de nuestras teorías. Entonces la monografía prevalece mucho, la recogida de datos a través de autores, a través de esa gente que propició el intercambio de una determinada temática. Entendemos que la ficha tiene un objetivo, pero si nosotros logramos obtener parte de ese objetivo en otro tipo de documentos, bienvenido. Una monografía pasa por tener una portada, un índice y una introducción. Es un mecanismo súper sencillo. El problema está en que la gente no dedica el tiempo y la atención para generar un trabajo de calidad. Tiene que tener un cuerpo, tiene que tener las conclusiones y tiene que tener la bibliografía. Imagínense por un momento que nosotros en esta clase precisamente dirigimos nuestra mirada para decir, bueno, hagamos un simulacro de bibliografía, perdón, de monografía, y pensemos por momento que esta monografía es un trabajo final de este curso. Pues yo entonces lo primero que debo saber es que me voy a buscar aquí en Word de una manera muy sencilla una portada. Y fíjense ustedes, para hacer un ejemplo, aunque el tiempo apremia, pero voy a intentar hacer mis ejemplos sin robarles a ustedes la oportunidad de tomar el sábado. Yo me puedo identificar con algunos de estas portadas que son las más elementales que tiene el Office. Si yo tomo, por ejemplo, esta portada, me dice claramente que coloque el año, ¿verdad? Que coloque aquí el título del documento, y a mí se me ocurre emplear como título talento humano en el Ecuador. Clave de los procesos de transformación en las instituciones educativas. Bien, yo me voy acá y yo debo señalar lo que soy. Una autora que es Magda Francisca Cejas Martínez, y yo puedo colocar aquí claramente CIDE 2020. Si lo vemos en reducción, yo puedo jugar aquí, bueno, me voy, coloco, esto lo hago siempre, lo cambio, yo puedo de repente colocar logo de CIDE, veamos si tengo algún logo acá, logo de este logo, por ejemplo,
Un momento. Tomamos un logo, vamos a ver si tenemos un logo de CIDE. No tengo el logo de CIDE. Bien, la oportunidad es colocar acá este logo que de alguna manera me va a permitir identificar qué institución estoy representando. Imagínense ustedes que este es un logo que colocamos acá y este logo simple y llanamente me va a permitir aclarar para quién estoy haciendo el trabajo. Cuando yo estoy haciendo una monografía, debo partir del hecho que tengo un contenido. Este contenido es tan sencillo que yo, al menos para un estudiante de pregrado, que es mi estudiante, es mi discípulo, es la persona en la que yo estoy instruyendo, yo tengo que hacerle ver a él que yo conozco. Entonces yo puedo colocar introducción, yo puedo colocar este cuerpo del trabajo, yo puedo colocar conclusiones, yo puedo colocar bibliografía. Vean ustedes de qué manera tan sencilla se elabora una monografía y en qué forma yo como docente estoy empleando lo que conozco. Cuando estoy hablando de una introducción, tengo que tener claro hacia qué me refiero con la introducción. Me refiero hacia que el estudiante deberá plantear el talento humano en el Ecuador como proceso clave de transformación. El cuerpo de trabajo sería el contenido a desarrollar. Y las conclusiones básicamente puede ser la recogida de información en el trabajo. Pero yo puedo agregarle más cosas. Yo puedo pensar en por ejemplo, una ficha académica de la monografía. Es decir, quiénes están interviniendo, por qué. Yo puedo colocar aquí objetivo de la monografía. Y todo esto va acompañado de un sentido lógico, de hacer propia mi estilo de monografía. ¿Esto qué significa? Que la monografía siempre va a tener un aspecto puntual de lo que nosotros podemos comprender, parte de lo que es nuestra experiencia. Este ejemplo tan mínimo necesariamente pasa porque el estudiante lo comprenda. Si yo no sé pedirle al estudiante un trabajo de la asignatura, del tema, del sílabo, tipo monografía, entonces la que está errada como docente soy yo. Por eso es tan importante saber cómo lo hace. Si un estudiante me entrega un trabajo del sílabo y me lo entrega así sin la introducción, caramba, qué mal que yo no se lo haya advertido. Si yo no le pido al estudiante una bibliografía, qué mal que yo no se lo haya indicado. Pero todos los trabajos que nosotros mandamos a hacer necesariamente pasa por un esquema básico. Y ese esquema básico precisamente lo da la monografía. Por lo tanto, el componente de la monografía es un elemento que tiene tu etiqueta, tiene tu sentido, tiene tu lógica, tiene tu apreciación, tiene tu empuje, tiene tu empalagamiento. Eso es básicamente lo que se plantea cuando hablamos de una monografía. Bueno, cierto, es triste que algunos programas de maestría solo se consideren como fundamento bibliográfico artículos del 2014 en adelante. Sí, efectivamente, todavía hay programas, no de maestría, de todo nivel, que piden nada más de 2014 para acá. Buenas tardes con todas las fichas mnemotécnicas. También las mnemotécnicas de alguna manera hacen referencia puntual a un tema que tú quieras abordar y que de alguna forma esos temas te permitan anexar contenidos de un libro, de una revista, de un aspecto muy puntual que implique
esos argumentos o bien esa información de contenido referida al tema. Es el objetivo de este tipo de fichas, como el objetivo de muchas fichas, es ayudar a recordar, a memorizar, a plantearnos ese tipo de tema en particular. Gracias por los comentarios. Continuamos. Bien. Milton, buenas noches. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Magda. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Lourdes. Buenas tardes con todos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Aquí con un viernes pequeño o largo. No sé cuál de las dos poner. No sé, creo. Magda, yo tengo una pregunta. Doris, con gusto. Cuéntame. En la educación superior siempre se nos indica que a los estudiantes debemos como motivarlos a que hagan ensayos académicos. Pregunto, Magda, ¿cuál será la diferencia entre una monografía y un ensayo académico? Excelente pregunta. ¿Cómo te explico? Una monografía es un trabajo espectacularmente único de la persona quien lo elabora. Puede ser hasta de 200 páginas, una monografía. Es como una especie de libro convertida en otras cosas, en otro documento. Un ensayo es un artículo en miniatura. Entonces, cuando hablamos de un artículo en miniatura, estamos haciendo uso de un aspecto puntual, como por ejemplo, una opinión sobre la COVID. Y cuando estamos en esto de hacer o de generar una opinión, yo puedo darme el lujo de plantearme el estilo que yo desee para este trabajo de ensayo. Es decir, yo puedo solamente plantearme, ¿cómo te explico? Solamente plantearme 2 hojitas y con eso termino. Me explico, el ensayo es sumamente mínimo, pero una monografía es otra cosa. Es un capítulo 1, es un capítulo 2, es un capítulo 3, es un capítulo 4. Acabo de encontrar una en la web y me voy acá. Miren esto. Universidad de Cuenca, capítulo 1, conceptualización, capítulo 1.1, perdón, subtítulo 1.1, capítulo 2, capítulo 3, conclusiones y anexo. Listo, terminé mi monografía. Cuando yo leo el resumen, mira lo que dice. En esta monografía se reconoce el potencial turístico de ta. Miren ustedes cuántas páginas lleva. 188 páginas. Una monografía no puede ser de 2 páginas. Nunca. Entonces, Magda, la monografía viene a ser el trabajo de titulación. No. Es un género parecido a una tesis, a un trabajo, a un perfil de titulación. Yo puedo tener un estudiante, Doris, que me permita, era el debate que tenía ayer con Milton y con Juan y con todos los que intervinieron. Yo puedo pedirle a un estudiante que me haga un trabajo de titulación monográfico. Monográfico es la suma de muchos esfuerzos en términos de información. Y eso es válido, totalmente válido. Pero no lo puedo llamar monografía. Entonces, ¿cómo te explico? Pregúntame, Doris. Doris. Creo que se le cayó a nuestra compañera la conexión. Ok, ¿alguna pregunta sobre la diferencia entre monografía y ensayo? Mi estimada Magda. Milton, cuéntame.
Perdón si escuchan un fondo musical, lo que pasa es que hay, por eso me retrasé en entrar, hay unos vecinos que están bien contentos, entonces han puesto la música un poco Dile alta. que nos invite. Yo tengo muchos meses sin salir de mi casa, de Sí, Riobamba. Que nos invite un ratico a toditos. por Tuve un supuesto, problema. ya les digo. Lo que les quería decir es que sobre el trabajo que da pie a la publicación de una investigación, a mí me parece que todos proporcionan en sus diferentes niveles o en sus diferentes modalidades, proporcionan al investigador herramientas útiles para poder socializar a la comunidad sus trabajos. Pero personalmente yo me siento muy a gusto, muy cómodo, me gusta mucho el estilo en los papers, en los trabajos, en los trabajos de investigación a nivel de papers. Perfecto. Eso es válido totalmente. La monografía, precisamente, Milton, se diferencia de un paper porque es lo que tú dices. El paper se traduce a un contenido específico, más corto, con más rigurosidad, con una esencia puntual como son las normas. Y la monografía es libre. Es libre. Yo puedo tomar mi materia y convertirla en un trabajo monográfico. Doris, sé que tienes problemas de conectividad. Si quieres tomar la palabra. Gracias, Magda. Le decía Magda que entendí en lo que usted hace una muy buena explicación sobre la monografía y el ensayo, ya me quedó claro. Entonces, la monografía vendría a ser de pronto el anteproyecto de investigación que un estudiante lo va a realizar para el trabajo de titulación. Claro, lo que te quiero decir es que la rigurosidad de un anteproyecto pasa por exigirle al estudiante que llene exactamente ese perfil. La monografía no. Depende de ti. Ya. Depende de ti que eres la creadora de ella. Te voy a mostrar algo y seguimos porque quisiera Gracias, abordar, Magda. Gracias. con gusto, quisiera abordar, ¿Y cuál viene a ser, Magda? ¿Y la tesina cuál es? La tesina. No ya sé si usted vamos, le maneja ese término. ya te voy a plantear la tesina para que vean lo que es. Miren esto. En esta monografía yo me tomé, Gracias. gracias, tranquila Doris, en esta monografía yo decidí hacer una ficha académica. Curso responsable tal, coordinadora tal, tema tal, objetivo tal, periodo académico tal, fundamentación legal tal. Extraordinario, extraordinario. Uno tiene que crear cosas que le salen de la cabeza y que nadie más puede copiársela. Esto es propio. O sea, esto lo tengo en mi sílabo, solo que yo lo llamé ficha académica. Miren esto lo que hice luego. Tomé la lista de los estudiantes que contribuyeron a este trabajo y yo simple y llanamente le escribo su lista y doy pie a que ellos tengan una ficha técnica para que dé lugar a su presentación como autores dentro de este proceso. Se dan cuenta que la monografía pasa por muchísimos campos. Esta monografía tiene alrededor de 140, 150, 160 páginas. Pero lo importante es lo que yo quiero dejarles a ustedes, es que tienen en sus manos el dominio de acercar lo que deseen en términos de documento de investigación cuando estamos hablando de trabajos de investigación. Ahora respondo lo de Doris. Doris, la tesina es para nosotros un proyecto, anteproyecto o un perfil de proyecto. Para Europa, Humberto Eco es el autor que le dio la connotación de tesina en su libro Cómo elaborar una tesis. Si yo me voy en estos momentos a Google y me busco, señores, hoy les puse a mis estudiantes de maestría, busque qué significa incidencia, qué significa clave, qué significa efecto, qué significa causa, qué significa determinaciones. O sea,
tenemos que hacer un alto cada vez que vamos a poner una palabra y cuestionarnos. Y de esa manera siempre nos vamos a familiarizar con muchas cosas. Si se ponen a dar cuenta, yo coloco aquí, según la RAE, ¿qué significa tesina? Listo. Y entonces aquí llega y dice trabajo escrito exigido para ciertos grados en general inferiores al de doctor. Esto lo dice el diccionario de la Real Academia Española. No lo dice Magda. Es un trabajo escrito que está por debajo de la nomenclatura de PhD. Bien, continuamos. Estoy aquí. Sí, Magda, continuemos. Gracias, Mateo. Mateo es Marcelo, ¿cierto o no? No, yo soy Mateo. Ah, ok, Mateo. Bien, seguimos entonces que los antecedentes lo hemos visto, también lo puedo incluir en la monografía. Otros tips de tener en cuenta es que traten de leer lo que ustedes tengan interés y traten de buscar la crítica sobre esa temática. Otro aspecto importante es revisar lo más actualizado, ver cómo ha venido ese cambio en la historia, en el proceso de los intereses que ustedes puedan tener. Voy a ver si encuentro algo que me parece interesante aquí para mostrárselo. Miren esto. Esto es un apoyo de una información que es básica en el área administrativa. Yo me hice un ejercicio desde 1900 hasta el siglo XX y XXI. Y en cada etapa busqué entender cómo la ciencia administrativa tuvo su cambio. Si yo me voy acá, puedo entender que Elton Mayo hizo énfasis en todo lo que tiene que ver con la teoría de talento humano, pero si me voy acá, todavía podemos ver cómo Porter, como Drucker, como Peters, siguen hablando de estrategia, de componentes, etcétera, 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 en su temática. Pero si me devuelvo y me voy a 1973, puedo interpretar cómo Misberg fue el creador de eso que nosotros entendemos como la teoría de la estrategia, la teoría de la táctica. Entonces, imagínense ustedes si nosotros hacemos ejercicio, si yo soy docente de primaria, si yo soy docente de negocios, si yo soy docente de la parte del sector agrícola, si yo soy docente de metodología, ¿qué cosa no puedo yo buscar si esencialmente tengo en mis manos la condición de conocer qué está ocurriendo? Muy bien, si esto es así, entendemos entonces que estos tips tienen que dar lugar a comprender que, por ejemplo, una conclusión no es repetir, que eso lo vemos siempre con nuestros alumnos, no es repetir lo que ya escribieron. Se trata de cambiar un poco el proceso y encontrar los resultados más idóneos. Se trata de comprender que este ámbito del trabajo da lugar a que el estudiante depende fundamentalmente de nosotros en la misma medida en que nosotros seamos capaces de comprender que no pueden repetir necesariamente lo mismo cuando terminan un trabajo. Bien, entonces estos tips nos permiten nuevamente, a mí me encantaría que alguien de ustedes me dijeran después por mi teléfono, oye, ¿sabes qué, Magda? Me imprimí, me lo pegué. Si yo volteara mi cámara, yo le dijera a ustedes que mi pared
¿verdad? El momento que yo tenga que mudarme, tenga que entregar esta casa, qué sé yo, mi pared tiene que ser pintada nuevamente, porque yo estoy permanentemente clara en que hay cosas que debo tener presente. Esto, para el que quiere escribir, para el que está haciendo un artículo con su estudiante, para el que tiene un compañero que desea realmente colaborar con un artículo científico, esto hay que hacerlo. Esto hay que responderlo. ¿Y por qué hay que responderlo? Porque toda investigación tiene un carácter innovador, tiene un carácter original y tiene que de alguna manera emplearse para una condición válida dentro de la comunidad científica. Yo podría decir, leyendo un poco esta mañana para mi clase de maestría, me acordé mucho de Juan y de Milton, porque casi todos los libros de metodología decían, investigar es para dar una solución. Los autores que estuvieron en el siglo XX no hacen presencia activa con otro discurso, sino que la investigación sirve para dar una solución, porque pertenecen a la línea positivista. Ok, hablemos un poco de libros y me paso a otra presentación con el permiso de ustedes. Si hay alguna pregunta, estoy puesta acá para ustedes. Nada, continuamos. Recuerden que hoy es sábado. Bien. ¿Qué piensan ustedes que son los libros? ¿Unos documentos importantes? ¿Es algo que está dado para leer? ¿Quién me habla algo? ¿Quién me comenta algo en el chat? Los libros considero que son instrumentos de investigación de carácter científico que recopilan información para poder enseñar un tema bajo una didáctica y metodología. Perfecto, Mateo. Excelente. Alguien nos comenta en el chat que el libro se utiliza para la enseñanza y el aprendizaje en el proceso educativo. Perfecto, Guadalupe. Lourdes, qué bueno verte por aquí. Sé que habías llegado, pero no había tenido tiempo de saludarte. Son la recopilación de información validada científicamente. Excelente. Vean ustedes, a mí me encantan los libros. Yo no lo voy a negar. Cada vez que mi hija me hace alguna pregunta y yo le digo, es que en el libro tal, ay mamá, estamos en la época digital. Olvídate de esos libros. Y yo me quedo callada. Porque efectivamente ella con su tablet lee un libro. Ella a través de su teléfono multifuncional lee un libro. Y yo sigo siendo de esa persona que sigo leyendo el libro para sentir que ese libro está allí conmigo, ese autor está allí conmigo. El empleo de todas esas condiciones da lugar a entender que cada uno tiene una manera de acercarse a las letras. Bien, Fernando me dice, hay varios tipos de libros, recopilación, tipo científico, etcétera. Perfecto, Fernando. Me encanta que estén aquí conmigo y que no se vayan, que no, aunque no les vea la cara, que estén aquí presentes, que contribuyan conmigo y me formen a mí también. Los libros nos facilitan la búsqueda del conocimiento y aumentan la cultura. Para mí los libros son documentos, hojas, papiros perfectos, que nos pueden ayudar no solamente a conocer o a saber nuevas ideas, sino también nos ayuda incluso a usar nuestra imaginación. Excelente. Perfecto. Vamos a ver de qué tratan los libros. Yo voy a tratar de ir un poco, si se quiere, sin interrumpir, para ver si logro llegar al componente de la editorial, que también es un mundo que quiero dejárselos para pensar. Yo sé que nos volvemos a ver en el último módulo y que me dejan nuevamente esa parte tan difícil que tiene que ver con publicación, pero algo van a ver
esto conmigo al respecto. Un libro puede darse como una parte de un relato expositivo, puede darse como un reto, puede darse como un desafío que es posible de superar. Un libro es preguntarnos, ¿algún día tendré mi libro publicado? Sí, yo quiero que lo recuerden siempre con esta imagen, que es una de mis imágenes favoritas. Solo depende de ti, de tu voluntad y de tus competencias. Solo depende de las competencias. Recuerden lo que hablaba, lo que está fuera de mí, lo que está internamente de mí es una cosa. El libro tiene una connotación para nosotros los educadores científica y académica. ¿Y por qué tiene que ver una con la otra? Porque ambas están asociadas a una comunidad científica, a una comunidad universitaria, a una comunidad de educación. No importa si no es de una educación superior como son los tecnológicos o las universidades. Yo puedo ser un docente de escuela y puedo entender que tengo la capacidad de elaborar un libro. Lo importante en un libro posiblemente es verme como autor. Y verme como autor implica saber cuál es la valoración del contenido, entender que ese registro de ISBN es importante, entender esa maquetación y esos diseños que deben llevar los libros. Debemos considerar una serie de elementos, de razones. Una razón es, por ejemplo, cuando un autor o un escritor decide publicar su libro. Otra razón es porque si hay tanta información de internet, tanta información de libros, de texto, porque yo no tengo el libro que yo deseo a desarrollar. Es decir, depende de mí, dependerá de la documentación. El libro elige a su escritor y por ende ahí nosotros somos los autores si deseamos responsabilizarnos con eso. El alma de un libro es los capítulos. Hay espacio donde se muestra un estilo de contenido. Cuando yo veo algo que me parece horrible leerlo, yo digo, esto es un mamarracho, prefiero no aparecer y me retiro. ¿Bien? Otra condición es el desafío y otra condición es saber publicar. Cuando nosotros hablamos de un libro, estamos hablando de estilos incluso disfrazados, de excesivo tecnicismo. Hay gente que solamente escriben libros de carácter técnico, pero no son capaces de explicar cómo llega uno a esos resultados, a esa fórmula. En fin, los errores que debemos evitar están precisamente relacionados con cada una de estas características. Las partes de un libro pasa por entender que hay un cuerpo interior y un cuerpo exterior. Me gustaría que alguien me dijera a qué se refiere o qué piensan ustedes que tiene referencia a la parte interior e exterior del libro. ¿Qué piensan ustedes que es? El fondo y la forma. Fondo y forma. Perfecto. El fondo es lo que yo tengo como contenido y la forma es lo que yo intento que el lector observe de primera mano. El lector es algo así como el que observa las obras de arte. Toma un trabajo y dice extraordinariamente, esta obra es maravillosa por esto, por esto. Cuando yo voy a una librería o cuando yo abro una página en internet, me interesa un título porque me llama la atención. Si esto es así, las partes del libro tiene una forma que se identifica con la cubierta, con la solapa, con el lomo, con todo lo que es su forro, es decir, con la forma, con la imagen que yo quiero proyectar. El cuerpo interior pasa por entender esa parte de la obra que implica una serie de elementos como el contenido. La parte de exterior del libro pasa por comprender que todo libro tiene páginas iniciales, preliminares, o sea, todos. Esto es un enfoque editorial que no depende del autor nada más, comprende de un equipo de gente
que sabe lo que está queriendo proyectar y de alguna manera intenta manifestarse en términos de lo que pudiese ser esta información. Yo les dejo para su comprensión las partes de un libro, su estructura externa. Fíjense que hay diversidad en el ambiente editorial y pasa por comprender que lógicamente tiene una serie de aspectos formales, como lo que es la hoja de respeto, que tiene que ver con esa hoja en blanco, que es lo primero que de alguna manera uno le llama la atención al abrir un libro. Eso es el respeto a la lectura que una persona puede optar. Sobre todo los libros de colección lo traen. La portadilla, la portada interior, las páginas legales, todos tienen un componente puntual. Hay algo importantísimo en el libro y es el depósito legal y el ISBN. Extrañamente, en este país yo siempre veo el ISBN. Me preocupa que de repente no dan la codificación del depósito legal. El depósito legal es precisamente la obligación que tienen las universidades, las editoriales, de entregarle una copia de ese libro a las bibliotecas nacionales. Y el ISBN es entendido como un número que sirve para identificar a cada libro. Si yo no tengo ISBN en una obra, yo estoy perdiendo el tiempo en mi currículo porque no es admitido en términos de lo que es la formalidad de una hoja de vida. Bien, vean ustedes todo lo que son las páginas preliminares, son las dedicatorias. La gente confunde. Dedico esta tesis doctoral a la Universidad Nacional de Venezuela. Agradezco esta tesis doctoral a la Universidad Nacional de Venezuela. No, yo dedico mi obra puntualmente a aquellos entes que, aquellas personas que hicieron posible el acompañamiento familiar, de pareja, de amistad, de colega, en un propósito que yo tuve. Pero yo agradezco a las entidades que hicieron posible que mi libro tenga una obra, sea una obra, perdón. Entonces son dos aspectos distintos. El epígrafe tiene que ver con la página derecha impar que tiene tanto la dedicatoria o bien al comienzo de cada capítulo. Siempre se diferencia en cursiva. Hay una presentación que tiene que ver con el editor o con la persona que tiene que ver con esa parte que identifica también posiblemente el prólogo. Hay una introducción y hay un prefacio que también lleva los libros. Las páginas finales tienen que ver con notas. Generalmente las que usamos nosotros son los anexos y la referencia. A lo mejor los epílogos, las notas, posiblemente no lo utilizamos, pero son válidas. Cuando nosotros establecemos títulos para elaborar un libro, necesariamente pasa por comprender la importancia que tiene para el lector comprender lo que queremos. Nosotros no podemos darnos el lujo de crear títulos cualquiera que pensemos. Nosotros debemos en su momento pensar cuál es el título significativo que crean ustedes es el más importante para una obra. Y ahora les pregunto yo, teníamos una tarea de ayer para hoy que tenía que ver con qué cosas, o al menos 3 documentos importantes que ustedes consideren son su propósito para el trabajo de nuestra profesión como educadores. Me detengo un poco, respiro un poco y les escucho. ¿Quién tuvo interés en artículos, por ejemplo, y por qué? ¿Quién tuvo interés en libros, por ejemplo, y por qué? ¿Quién tiene interés en ensayo, en monografía, en libros? Estoy aquí para ustedes.
Perfecto. Lourdes me plantea que son los proyectos, los ensayos y los artículos. Maravilloso, Lourdes. Carolina dice, el libro es un vector de los significados, de los sentidos, la construcción de un mundo. Qué hermoso. Qué hermoso, Carolina. Incluso me encantaría que hicieras un ensayo que se llame así. El libro Vector de los significados, sentidos y la construcción de un mundo complejo. Y sería maravilloso leértelo. Sandra me habla de proyectos, ensayos, artículos y libros. Perfecto. Coinciden todos en libros, en artículos y tesis. ¿Alguien me podría decir qué les apasiona de un libro? Carmen, ¿estás por allí? Padilla Jessica me dice, mi propósito científico por ahora es ir realizando poco a poco, ir realizando poco a poco. Me gustaría muchísimo algún día escribir un libro. Me anoto contigo en tu libro. Si lo quieres hacer con capítulos de libros o aportes en ese libro. Los proyectos nos permiten conocer, identificar problemas identificados y a la vez conocer factibilidad. Perfecto. Magda. Carolina, sí, dime, Lourdes. Bueno, algo que usted mencionó en la pregunta que acaba de realizar de lo que nos llama la atención de los libros. Perdón que no encienda la cámara, pero no estoy conectada a mi computadora. Te conté que tenía un problema y ya la pobre enloqueció totalmente. Y ahora tengo que conectarme después por otras líneas. Pues en realidad lo que llama la atención del libro para mí siempre ha sido el final. Porque cuando uno llega al final, uno despeja todas esas inquietudes, uno despeja todas esas dudas y el aporte que uno se lleva, tanto académico, el aporte científico, es algo que te queda y uno lo puede compartir con los demás. Para mí siempre ha sido ese como que el objetivo del libro, pero cuando uno lo empieza a leer, realmente está en desconocimiento, pero cuando ya uno termina, se siente enriquecido, se siente lleno, se siente satisfecho porque uno ya tiene ese conocimiento, que es para mí lo más importante. Qué bien, lindo. ¿Alguna otra persona que quiera intervenir? Teddy, tú me mencionas conocer nuevos vocabularios, conceptos. ¿Cuál es tu experiencia, Teddy? Bueno, justo lo que estaba usted diciendo de un libro. Pues, llega un momento de que cuando uno coge un libro, llega y ve una palabra. Entonces, como uno no se quiere quedar con esa duda, va y ve qué significa y se te queda. Y en un momento tú puedes utilizar esa palabra, ya sea en tu vida normal como al momento de querer hacer un libro, un artículo, un proyecto, etcétera, etcétera. Así es. O sea, no solamente hablar de libros cuando estamos hablando de libros científicos. O sea, conocemos la cantidad de libros que pueden hacer, desde libros Así es. con dibujitos hasta libros netamente difíciles que te hablan de la NASA y toda esa cosa. Entonces, hay ciertos vocabularios, ciertos conceptos que a uno a veces le llaman la atención y se te quedan en la memoria. Bien, extraordinario, Teddy. Fíjate que Jenny me dice que le llaman la atención los artículos. Sandra me dice que le gustaría escribir un libro porque tiene muchos efectos positivos, crecer, salir de tu zona de confort, plasmar tus ideas, etc. Erling, ¿cómo estás? Te llamaba temprano, pero nada. Tocaba la puerta y nada. Estaba así como ausente. Tesis, artículos, libros, proyectos. Gracias, Erling. Así es. Bien, jóvenes. Todo tiene una razón de ser. En esa razón de ser estamos todos buscando oportunidades. Miren ustedes cuando hablamos de títulos, yo ahorita creo que aquí tengo en la presentación varios ejemplos de cosas que he hecho que me ha interesado plantearme, que posiblemente para algunas personas son interesantes, para mí lo son más, pero lo importante que tengo claro es que lo he querido hacer, lo he hecho, y de alguna forma me satisface
esa parte de crecimiento que uno puede tener como docente, puede tener como persona, y tomando las palabras, creo que de Erling, de Analí, de Sandra Analí, nos permite salir de esa zona de confort y compartir formas y maneras distintas de ver la realidad. Yo tuve una época de escritora, por decirlo así, en la prensa, y me creé un lugar de opinión que hablaba del amor, todo lo cura. Bueno, es un libro que llevo desde el año 2013 tratando de terminarlo, y como dice Lourdes, no sé en qué va a terminar mi libro, pero por razones muy puntuales en mi vida creo que el amor todo lo cura. Y no es un libro que tiene que ver con nada de mi carrera, sino es un libro propio, real, auténtico, original, y lo estoy construyendo. Me dediqué a hacer muchos artículos de opinión sobre el amor todo lo cura. Fíjense, un libro fue uno de los títulos, Aprender de los errores. Despedirse, aunque te arranque el alma. ¿Qué hace un amigo para olvidarte? Ser buenas personas en contextos complejos. El amor todo lo cura. Formar parte del equipo emocionalmente inteligente. Cuando yo veo que todavía está en la web estos artículos y que tengo muchas visitas, creo que he llegado a través de mis títulos en muchas personas que en su momento creyeron tener una respuesta de todo lo que puede implicar para un lector una lectura interesante. Bien, otros aspectos, por ejemplo, aquí tengo otros que me encantaba plantearlo. El amor todo lo cura, 2 puntos, Fina, una leona madre para siempre. Fina es el diminutivo de Josefina, es mi madre, tiene 89 años. El amor todo lo cura, aplastando carbones con el alma en las manos. Cuando yo leo y 467 personas han leído, cuando yo hice este artículo, regresaba de Venezuela, fue mi último viaje, en marzo del 2019, y noté cómo la gente se desesperó porque pasamos una semana sin luz. Fue el apagón más grande que ha tenido el país, pero la gente, a como diera lugar, buscaba qué comer, cómo encender una fogata, y se me ocurrió pensar en un momento determinado en esa autora que es Rosa Montero, que ella hacía referencia a la muerte como aplastando carbones con las manos desnudas. Y yo lo redefiní, lo reconvertí en aplastando carbones con el alma de las manos. Cuando de repente tuve un evento en octubre del 2019, por cierto, esto fue el evento cuando me tenía que venir a otra ciudad y despegarme de mi única familia durante 6 años en la Tacunga, escribí Despedirse, aunque te arranques el alma. Yo tenía que venirme porque eso formaba parte de la continuidad. Cuando un evento que tuve en mi universidad y sentí que había una usurpación, escribí Usurpación simbólica de roles. Otros ejemplos posiblemente están en la parte didáctica, y estos son artículos y estos son libros que he escrito afanadamente con la universidad a la que pertenezco, pero creo haber escrito con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad, con muchos compromisos sobre metodología. He escrito con un grupo de gente que amo todavía y que están en mi vida, como es el campo de la administración de recursos humanos. He escrito sobre el área que me apasiona de manera desinteresada con turismo comunitario. En fin, tengo una cantidad
de reseñas que posiblemente dan cuenta que en un momento determinado yo pude haber estado en un evento y construir de ese evento algo para la historia. Por ejemplo, esta colección de trabajos presentados en eventos, creo que fue en Cuenca, y tuve la oportunidad de compartir un escrito de un ensayo que se llevó a un libro de capítulos y que eso me permitió de alguna manera tener cita dentro de los procesos. Con CIDE, recientemente contribuí con este libro que fue hecho por mi compañero Mario Jaime Flores, quien me pidió una contribución que tenía que ver con la administración en escenarios locales, no globales. Un camino hacia la sostenibilidad. En la página del CENESI, en mi momento de becaria, escogieron 6 trabajos importantes y estos 6 trabajos fueron los que fueron publicados por la página. Podría interpretar que de la misma línea en la que yo me enfoco, tengo el desarrollo de trabajos extraordinarios de gente que sigo, como por ejemplo el caso de Marta Alicia Ayes. Puedo entender que Ayes es una mujer que viene del mundo empresarial, pero de manera didáctica, de manera organizada, ha creado un repertorio de libros que de alguna forma hacen posible que la persona que adquiera el libro de cualquiera de sus libros, bien de diccionario de talento humano, bien de desarrollo de talento basado en competencia, bien de las preguntas más importantes en el área de talento humano, va a aprender. Otros ejemplos de libros publicados lo podríamos encontrar en la web y determinar hasta qué punto ese libro entra en mi conciencia de ser humano, pero también en mi conciencia de investigador. Los libros se escapan de nuestras manos. Los libros tienen una connotación muy elevada para un autor. No sé si alguien quiera comentar sobre su experiencia, si ha tenido un libro, un capítulo de libro, cómo lo sintieron, los vieron difícil, les parece que es útil, no es útil. Estoy aquí para escucharlos. Buenas noches. Mateo, Magda, buenas noches. ya que topamos el tema de los libros, me gustaría hablar del sesgo. ¿Del? Sesgo informativo. Ah, del sesgo, sí. Sí, o sea, estamos hablando de que todo tiene una intención, o sea, nada nace de, un libro no nace espontáneamente, o sea, tiene un fin, un objetivo. Por No te puedo ejemplo, ver la cara, Mateo, me siento súper aislada sin verte. Háblame. sí, Magda, bueno, con respecto a eso, yo últimamente he leído mucho autores que hablan de economía, que hablan de la realidad, por ejemplo, en este caso de Argentina, de cómo se está creando una burbuja de explosión financiera que va a terminar en hiperinflación. O sea, ¿Eres economista, no, Mateo? sí, yo soy economista. Y como te digo, yo me he dado cuenta que falta mucho que exista autores que expliquen qué va a venir. O sea, y en Argentina, últimamente la academia se le montó la guerra al populismo y realmente quiere despertar las mentes. O sea, la investigación ya no va a ser en buscar la utilidad de la patita izquierda de la mosca verde. O sea, tiene que ser una academia que busque un mejor futuro para todos. O sea, creo que Latinoamérica está comprometida, con todo respecto, Magda, a que Venezuela o lo que pasó en Venezuela no se replique en ningún otro país de acá de nosotros. Y creo que esa parte del sesgo, si nos puedes comentar, ¿es apropiado en los libros? ¿Está bien buscar fines contra sistema, contra populistas, contra posiblemente hasta ultranacionalismo que a veces
estos sujetos estos sujetos que han destruido países se han apropiado como para despertar las mentes de la gente? Cuando hablamos de sesgos, Mateo, bien puede ser cosas a favor o en contra. Yo lo veo como los extremos. Bien, tú mencionas algo interesante y aunque en las aulas no suelo hablar de mi país, y es obvio porque yo soy una consecuencia de lo que ocurre en el país. Y cuando digo soy una consecuencia es porque yo creo que parte de mi formación se lo debo al sistema de becas, de créditos educativos que se tenía en el país en algunas personas. Y yo creo entender que más allá que yo he podido haber estudiado, por ejemplo, mi formación está en España, en Italia, en Bolonia, en muchos países de Europa, en la que tuve oportunidad de ser becada como venezolana. El sesgo entendido como esa precisión que está acá y que está allá, no es bueno en ninguna parte, incluso en los libros. Todavía, si tú te sientas con alguien que cree en esa postura ideológica socialista tan elevada, te puede dar múltiples respuestas de lo que ellos consideran es lo oportuno para Venezuela, aun cuando, puedo decirte, Mateo, con toda honestidad, gente muy de cerca de mí, no tienen en este momento, siendo las 19:18 aquí, allá son las 20:18, con qué acostarse con una buena cena. Nadie podría creer que el sistema de salud, que es esencial en un país, esté tan destruido. Nadie podría entender cómo todos los sistemas educativos fueron abocados totalmente para una ideología donde no permite que un estudiante o un niño que va al sistema de salud pública pueda comprender la internacionalización como un importante efecto de la globalización, porque tiene cosas buenas y malas. Tú como economista lo sabes. Nadie podría comprender qué tipo de alianza pudo haber destruido el país más importante en reservas petroleras del mundo, como fue Venezuela. Nadie podría comprender cómo tengo colegas que me dicen, estoy desde el día anterior, desde el lunes, y hoy es miércoles, para poder surtir gasolina a un bolívar preferencial y no a $2 el litro. Nadie gana en dólares, pero en mi país todo se dolarizó, absolutamente todo. Puedo darte un ejemplo. Yo soy titular. Para ser titular, aquí hay una persona que he visto que está creo que no está hoy, a ver, no lo veo. Hay una persona que tiene traje militar y fíjense, le puedo decir que dentro de todas las características existentes en la política del país, las Fuerzas Armadas representan un rol único en el sistema democrático del país. Y nadie podría comprender cómo quien cuida nuestra soberanía y quien cuida la ciudadanía forma parte de un sistema que está quebrado. Yo, cuando veo un militar en mi país, siempre pensaba cómo hacer para llegar a general. Nosotros tenemos una escala en educación superior por ascenso. Entonces, si yo soy economista en el área de macro y micro, me quedo en esas dos áreas, pero yo no me voy a ir posiblemente para dictar otra asignatura. Pero como economista, debo pasar como instructor, como asistente, como agregado, como asociado y como titular. Pues yo llegué a mis 21 años de trabajo y de ascenso con una política de ascenso exactamente igual a las Fuerzas Armadas. El sector petrolero, las Fuerzas Armadas
y el sector de la educación superior y el sector de la salud era lo más importante en mi país. Éramos los privilegiados. ¿Sabes cuál es mi salario mensual como jubilada titular de 20 años de servicio? Como titular, que fue lo más alto que uno alcanza, yo gano $7 mensuales. $7 mensuales convertidos en no sé cuántos millones de bolívares, pero en definitivo eso es el valor. Si nosotros vemos los modelos, como tú mencionas, Argentina, que pensamos que son países que han pasado y se han trastocado por una situación que difícilmente uno puede comprender en América Latina. Yo no voy a hablar de Bolivia, no voy a hablar de Argentina, yo estoy hablando de lo único que conozco y ha sido mi experiencia, que es mi país. No puedo hablar de Perú, no puedo hablar de Colombia. En Colombia hay una persona interesante que es el presidente y tú sabes que el presidente colombiano tuvo la oportunidad, es economista, es de tu área, y el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, casualmente creó la teoría de la economía naranja y aplica dentro de su estado de gobierno esa teoría. Entonces, fíjense ustedes que cada país tiene su propia cultura, pero lo que no es posible comprender, indistintamente que su ideología sea que sea contraria a la democracia, a la democrática, perdón, cada país construye su propio destino. Yo creo que nosotros vivimos en una burbuja mucho tiempo. ¿Y por qué no decirlo? Creíamos que éramos los superpoderosos. No era mi caso. De verdad, yo creo haber sido siempre muy responsable con mi trabajo. Pero el vivir en una burbuja y no visualizar un destino a mediano o a largo plazo fue el gran problema de nosotros. El tener diferencias puntuales fue el gran problema de nuestro país. El no creer en las alianzas estratégicas que debían tener los partidos de turno en ese momento fue uno de los quiebres importantes. Entonces, no hemos tenido una política fin, sino un sesgo que nos llevó a ser chavistas o bien opositores, pero no hay un intermedio, no hay un encuentro. Y eso divide. Es algo así, Mateo, como que si yo en estos momentos le dijera, Lourdes, ¿sabes qué? Vamos a hacer un libro. Guadalupe, ¿sabes qué? Te invito a una obra. Milton, ¿sabes qué? ¿Te parece bien que participes conmigo? Entonces imagínate tú qué pasaría con Carmen, con Sandra, con Patricia, con Fabián, con Jessica, con Erling, que se sientan excluidos. Esa división es parte del sesgo. Y mi recomendación siempre como educadores va a ser siempre traten de unirse. Es muy difícil porque las relaciones interpersonales son muy complejas. Y si hay algo que yo tengo muy claro dentro de lo que ha sido mi experiencia en este país y en los que estudié, es que definitivamente la diferencia está en uno mismo. Es que definitivamente yo no podría trabajar con Mateo Escobar si Mateo Escobar me dice, ¿sabes qué? Avanza tú y me deja para luego ver revisar. Si Mateo se involucra conmigo desde el principio hasta el final, los dos lograremos el propósito. Pero ¿sabes qué deprime, Mateo? Cuando todos los que tú eliges y en los que tú crees como educador, tus pares te dejan solo. Eso deprime. Y llega un momento en que tú te conviertes prácticamente en un mundo solitario donde tú dices, ¿qué hago para comprender que si me quejo me ven mal? Si hago crítica no les parece. Si hago algo constructivo también. Entonces llega un momento en que tú tienes que trabajar siempre con tu equipo y saber que lo que están haciendo es un propósito colectivo, no un propósito individual. Yo creo mucho en esa opción que tienen las personas de confianza en ese propósito determinado. Lo demás está escrito, no hay nada por aprender. Perdón, por enseñarles. Hay mucho por aprender.
muchísimo por aprender, pero está en nosotros. Bien, Eliana, creo que no es Muchas Eliana, gracias. creo que no es Eliana, es otro nombre, pero aparece como Elena Salazar. Sí, mira, te habla Marcelo y estoy en el computador de mi esposa. Ah, Marcelo, con razón. Yo decía que era Mateo, pero es Marcelo. Bueno, Marcelo nos dice cómo los venezolanos dejaron que Cuba se apodere de Venezuela. Te voy a decir algo eh, sensible para mí. Yo tengo muy buenos amigos cubanos aquí, muy buenos. Creo que como venezolana puedo decir con toda seguridad que he tenido alianzas. Si ustedes ven mis artículos, escribo mucho con Vladimir Vega, que es cubano. Y si me preguntan, en mi tiempo de educadora, en los años, en el 2012, 11, 10, 13, 14, que fue cuando me vine hasta acá, trabajé intensamente, pero jamás pensé que los cubanos que estaban posiblemente como colaboradores del sector salud eh, formaran parte posiblemente de unas argumentaciones eh, gubernamentales que dieron lugar a un quiebre de mi país. Lastimosamente, Venezuela es un mundo tan heterogéneo que podría decirte que si yo iba a la esquina encontraba un Habibi que arreglaba los zapatos y eran nuestros zapateros. Venezolanos zapateros casi ninguno, pero sí había muchos árabes. Si yo iba a una panadería, había una persona de Portugal y formaba parte de una red de panaderías en toda mi ciudad. Mi ciudad es de 2.700.000 habitantes. Si yo, por ejemplo, iba a una hermandad española, encontraba cualquier cantidad de personas. Si iba a un sector constructor, me daba cuenta que ahí estaban los colombianos trabajando con los españoles, trabajando con los peruanos, trabajando con ecuatorianos. Si iba a una industria de petróleo, podía dar cuenta que ahí estaban los americanos, ahí estaban los de Arabia Saudita, estaba muchísima gente extranjera. Siempre, siempre, pero siempre los venezolanos estuvimos mezclados con el mundo y no nos importaba porque formaba parte de nosotros. Nosotros no vivimos en ningún momento esquemas de separación entre una nacionalidad y otra. Yo soy de las que pienso que la geografía nos separa, el contexto geográfico nos separa, pero todos somos hermanos. De hecho, yo soy hija de español y si ustedes me preguntan cuál es mi nacionalidad, española, perdón, venezolana. Nunca digo soy española, pero nunca. Más allá de lo que sea, siempre seré venezolana. Es así, el mundo se lleva de esta manera. Bien, jóvenes, Marcelo, gracias por tu apoyo. No, mira, solo me quedé con una inquietud. Yo conocí Venezuela y Cuba en 1990 y yo deseaba ser como Venezuela o quisiera Tan bello. haber estado en Venezuela, pero nunca hubiese querido estar como en Cuba. ¿Cómo es que los venezolanos, conociendo Cuba y sabiendo a dónde iban, no frenaron ese destino que ahora se han construido? Bueno, no les importa a los demás que tengamos estos momentos de intercambio sobre mi país, pero te aclaro algo. Sí hemos hecho de todo, Marcelo, de todo. Cuando las Fuerzas Armadas no están con el pueblo, cuando la política o los entes gubernamentales no están con el pueblo es minúsculo ante el infinito. Sí, hemos hecho de todo. Yo te puedo contar muchísimas cosas, no en esta plataforma, pero sí muchísimas cosas
que presencié antes de mi salida. Y te podría decir que todos los días del mundo, no porque Ecuador no haya sido un país de acogida para mí, pero todos los días del mundo, ruego a Dios que me permita mantenerme bien y sana para regresar, porque yo creo ser parte de un cambio que vamos a necesitar y que obviamente aquellos que formamos parte de la oposición necesariamente tuvimos que estar fuera. Entonces, bueno, es una circunstancia que se escapa de nuestras manos, pero ha habido mucho atropello. Ustedes han visto los informes de derechos humanos, ustedes han visto las torturas que se dan, ustedes han visto los asesinatos que se han dado, los robos. Ustedes han visto la clase de gente que en un momento determinado se ha trasladado a otros países y ha hecho mucho daño en esos países de acogida. Ustedes, los que han estado aquí, han presenciado muchísimas historias y eso no es la única historia del país. Hay muchas más que posiblemente los que hemos vivido historias verdaderas sabemos que sí hemos hecho mucho. Lastimosamente se paralizó todas estas cosas que se dan. Bueno, yo quisiera ver en este momento de pausa, estábamos hablando del libro y nos fuimos a historia de países. Gracias. No, pero mira, es que esto tiene relación con lo que decía el otro compañero, el sesgo que hay en los Sí, libros. con Mateo. Posiblemente, ¿no es cierto?, en Venezuela hubieron muchos libros que decían que el socialismo era el paraíso y la gente fue pensando y creyendo en los libros que iban hacia el paraíso, como está sucediendo también en Argentina. Hay muchos libros que hablan que la salida de Argentina es el socialismo, o como pasaba aquí en Ecuador hace 5, 4 años, que igual se pensaba que el socialismo era lo mejor para el Ecuador. Pero si nosotros solamente vemos como un espejo lo que le ha sucedido a Venezuela y lo que le pasó a Cuba, pues ya sabemos a dónde vamos con ese sistema, ¿no es cierto? Pero eso es culpa de los sesgos que hay en los libros. Y los libros pueden confundir a mucha gente. Válido. Sí. Las palabras, las escrituras confunden a la gente. Por eso es que digo que hay mucha gente con mucho verbo, pero verbos que verdaderamente no representan la realidad de lo que uno pudo haber vivido. Gracias a todos los que son solidarios en esta situación que ya llevamos 2 décadas con ella. Bien, jóvenes, nuestro tema sobre editorial se pierde de vista y para hablar de editorial necesitamos entender qué son las publicaciones universitarias. Yo diría cuál es ese rol de la editorial y qué importancia puede tener. Una editorial, por lo general, forma parte de un propósito de las universidades y buscan básicamente entrar en contacto con la comunidad universitaria con fines de docencia, investigación, difusión y extensión. Una editorial implica generar un circuito de información científica mundial. Lo que aquí se publique se conoce en China. ¿Por qué? Porque es precisamente universal. Las publicaciones universitarias tienen un contenido puntual. Es crear una obra de carácter intelectual, bien sea periódica o no. Tiene diferentes rangos literarios, artísticos, científicos, técnicos, educativos, informativos, recreativos. Una editorial pasa por comprender la independencia de ese soporte y esa entidad académica. Una editorial representa otro grupo de género que no hemos hablado, que tiene que ver, por ejemplo, con memoria científica, con colecciones de tesis, con cuadernos académicos, con boletines informativos, con anuarios de investigaciones, con cuadernos institucionales.
Vean esta lámina, piensen por un minuto si todo lo que hemos hablado da lugar a creer que todo esto es posible. Pues sí, todo esto es posible. Una editorial tiene que tener esta capacidad. Yo me detengo acá y nos vamos a ir a la editorial, por ejemplo, que ustedes tienen más a su alcance, y puede ser la Decide, para que ustedes, ¿quién ha revisado la editorial Decide? Sí, mira, sobre esto quisiera comentarte, ¿no? Tú sabes que las universidades en el Ecuador hace 10 años sacaban libros, pero sin ISBN. Así es. Y tú decías que un libro sin ISBN no es válido. Así es. También muchas universidades sacábamos revistas científicas sin ISSN y sin estar indexadas ni en la tilde, ni en Cielo. Entonces, todas esas revistas y esos libros que hemos sacado ya no sirven. ¿Dónde tienen valor trabajas, científico. Marcelo? En la Universidad Central del Ecuador, Perfecto. ¿En qué área, Marcelo? en Ciencias Agrícolas. Perfecto. Perfecto. Y te digo, yo he sacado 3 libros, pero sin ISBN. Te invito a Y he algo, sacado, sí, Marcelo. Te invito a algo. Tómate tus 3 libros. Actualízalo al menos en el primer capítulo. Y como tú eres autor de esa obra, vas a buscar opciones de colocación del libro en editoriales adecuadas. Bien, y te vas a fijar en esos detalles y salvas tus 3 obras. sí, estoy en conversaciones con CIDE para ver si me sacan esos 3 libros. Perfecto. Bien, yo les puedo, no, yo he dado cursos hasta de libros, pero el tiempo apremia y yo les invito a revisar, por ejemplo, CIDE tiene esta editorial, y yo voy a mostrarles a ustedes brevemente lo que dice la editorial Decide. La editorial Decide nos presenta a nosotros una oportunidad de ver ciertas estructuras que lleva un código de barra, un ISBN, una ilustración de referencia, un título y nombre de los autores. El logo de la editorial, y lógicamente nosotros en este repositorio podríamos visualizar qué personas han podido en el año 2017, 2015, 2020 elaborar un libro de las áreas, por ejemplo, las ciencias agrícolas. Aparece aquí 6 libros. Agricultura Sostenible del Ecuador. Por la cantidad de autores doy cuenta que debe ser un libro de memorias. Sexto Congreso Internacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, séptimo Congreso Latinoamericano de Agronomía, tópicos en ciencia agropecuaria, memorias científicas y avance de la medicina veterinaria. Todo esto que ustedes ven aquí forma parte de lo que nosotros debemos comprender como repositorio. Lo importante es que ustedes fijen sus esfuerzos a que un libro, cuando hablamos de la Universidad Central, cuando hablamos de un instituto tecnológico, cuando hablamos de cualquier universidad en el Ecuador, tiene que tener básicamente la identificación que tiene CIDE, pero además tiene que tener una revisión doble ciego que garantice el aval de esa obra. Cuando yo voy a recategorizarme, soy auxiliar y me voy agregado, por ejemplo, en el Ecuador, necesariamente te piden que tú demuestres tu producción científica. Para eso sirven los libros. También sirven los artículos, pero sirve en la misma medida en que yo tenga oportunidades de dar a conocer verdaderamente ese trabajo tan puntual que tiene que ver con la publicación adecuada. Nuestro último módulo tiene que ver con publicaciones.
la identificación de los libros que tienen que ver con esta modalidad y con estas publicaciones, lo vamos a ver también de manera puntual en el último módulo, que identifica el trabajo del editor, que identifica el trabajo del autor, que identifica el trabajo de los evaluadores. Fíjense algo importante. Si yo voy a colocar un libro para ser publicado, yo debo mirar con lupa qué tipo de evaluadores me están colocando. Por experiencia, en diferentes universidades me solicitan la carta de evaluación del libro, y hay dos tipos de evaluaciones, cualitativa y cuantitativa. Cuando hablamos de la evaluación de un libro cualitativa, tiene allí necesariamente que identificarse qué persona me evaluó y bajo qué condiciones esa persona que me evalúa tiene la misma condición mía en mi área de conocimiento. Es decir, por ejemplo, Marcelo, si tú vas a publicar tu libro, vas a dar cuenta cómo en las evaluaciones yo puedo colocar Teddy Miranda, Carolina Maldonado, pero si la universidad te va a recategorizar a ti o te va a reconocer esa publicación, va a mirar rápidamente si Teddy Miranda es de tu área. Bien, eso es algo bien importante que lo conozcamos como parte de lo que es nuestro trabajo. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo creo importante indicarles a ustedes que yo sigo con ustedes en el último módulo, haciendo un recuento de todo lo que ha sido el propósito de mi módulo. Ustedes han dado cuenta de la cantidad de ejemplos que hemos manejado, de cómo de manera directa he tomado sus inquietudes y los he llevado de una manera práctica. Como hemos hablado de libros, hablamos de ensayos, de capítulos de libros, de artículos, hablamos bastante, pero muchísimo de monografía, de proyectos de investigación, de simposios, de conferencias, de capacitación, de formación. Creo que nos quedamos cortas con todo el trabajo que hemos elaborado y que hemos de alguna manera articulado argumentos que nos permite la identificación de procesos que van de la mano. Yo no me puedo quedar solamente con un curso. Insisto, mi propósito junto con todo el equipo de CIDE es seguir en mi programa de formador de formadores, y mi programa de formador de formadores siempre va a estar orientado a que ustedes den la continuidad con congresos, den la continuidad de su formación con seminario. Al que pueda tener oportunidad de inscribirse en una titulación doctoral, hágalo. No importa si es virtual, no importa si tienen que viajar una vez, 2 veces, 3 veces al año. Lo importante es comenzar a hacerlo, porque eso es el crédito que ustedes van a dejar como parte de lo que es su labor y su rol como educadores. Es el momento de cerrar entonces toda una pregunta, ¿te puedo hacer? Información. Sí, dígame. Mire, es una monografía o una tesis, ¿también debe tener ISBN? No, la monografía puede tener ISBN perfectamente. No le voy a poner monografía de talento humano. Es que yo le voy a dar la ubicación del trabajo de la monografía. Ya. Pero una tesis no, porque las tesis pertenecen a los repositorios institucionales. Bien. Ya. Bien, me están pidiendo por aquí mis contactos también. Yo les dejo mi correo electrónico y mi teléfono, aunque está en el grupo. Se los dejo a todos. La idea es que sigamos en contacto. Nos volvemos a ver en el último módulo. Siempre también estoy de la mano de Antonio Vázquez, estoy de la mano de Brian, estoy de la mano de Edgar Olivares. O sea, soy parte del equipo
decide. Bueno, yo no sé si tienen alguna duda. Yo no sé más en qué motivarlos, sino decirle que es algo que es insaciable. Nunca paramos como educadores. Ángela, buenas noches. Qué bueno que te veo la cara. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Sandra, por tu icono Otra allí. cuestión. Dígame, Si, Marcelo. si han salido artículos publicados en revistas que no tienen el ISSN, ¿se puede publicar en otra revista actualizada que sí tenga ISSN? Cauciosa tu pregunta. Sí. ¿Sabes lo que haría yo si fuese tú? Me agarro ese artículo, le actualizo introducción, reflexiones Debe finales actualizar. y lo publico perfectamente. Ya no va a haber, ¿cómo se dice? Ojo, no puedo publicar con el mismo título, pero sí Ya, puedo Bueno, publicar actualizando. ok, gracias. A la orden, cuando ustedes pongan alguna revisión, alguna idea, excelente revisarlo. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta. Claro, Sandra. Al momento de publicar un artículo científico, necesariamente tiene que ir en orden de, por ejemplo, primero el PhD, luego magíster y al final los estudiantes, o eso no tiene un orden. Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo estoy escribiendo un artículo científico acerca del impacto de la transformación digital en la experiencia del consumidor, pero al momento de publicarlo, como lo voy a publicar para la universidad donde estudié, me piden que vaya primero el docente encargado, en este caso él es PhD, y inmediatamente él iría primero que yo. ¿Tú trabajas para la universidad? No, estudié en la Universidad de Quevedo y antes de egresar di la última corrección. Entonces, lo único que me dijeron era que no lo habían publicado hasta que me salga el título en el CENESID como ingeniera. Ya. Pero la publicación lo vas a hacer con la Universidad de Quevedo. O sea, la revista Claro. es de la Universidad de Quevedo. La universidad se encarga de publicarlo en una revista indexada de Latindex, me parece. Ok. ¿Qué piensan ustedes de esto? Mira, yo pienso que el primer autor tiene que ser ella, porque ella fue la que escribió. Claro. es que Y el eso es lo que a segundo, veces sucede en las universidades, de que el Claro. docente que son muy sabidos, que como yo fui tu tutor, yo quiero ir primero. Pero podría publicar Claro. en otra revista, ¿no? Podría publicar por su cuenta. Elito, Lacey, todos tienen razón. Te voy a decir algo, Sandra. El mayor argumento que tú puedes tener es que con puño y letra, con equivocaciones o no, con acompañamiento de edición, y recuerden, yo no estoy diciendo que la gente manda a hacer los artículos. Yo digo más bien que la gente se acompaña con quienes conocen de redacción y editan los artículos. ¿Qué quiero decir con esto, Sandra? Yo fui tu tutora, pero tú te fuiste a donde Marcelo, y Marcelo fue el tutor encubierto, el que te ayudó, el que terminó, el que te guió, el que te ayudó a editar. Entonces, el conocimiento que tú adquiriste fue posiblemente más de Marcelo que de mi persona. Finalmente, la autora de la tesis de pregrado es Sandra Nalí León Córdoba. Por lo tanto, ella siempre será la primera.
La segunda puede ser Magda Ceja, porque fue la que te acompañó. Y si el artículo no fue utilizado para egresar o no fue condición para el egresamiento de tu carrera, sino que tú presentaste la tesis y tienes el artículo, hasta incluso Marcelo puede ir. Si tú te dedicas a buscar una revista que te dé ese empujón que necesitas para que te revisen, para que se adapte a las normas y se entrega el artículo. Y si no, algo atrevido, que no es el deber ser, pero también es válido, es tomar de mi tesis todos los fundamentos de un artículo, construir un nuevo artículo, y yo voy con Ángela Murillo, porque Ángela me leyó, porque Ángela me orientó, porque Ángela colaboró, porque Ángela es mi compañera, pero al final la información es del tesista. El repositorio, el registro, la formalidad no le pertenece a nadie más sino a la universidad donde tú egresaste. Eso es otra cosa. Ese documento con el que egresaste es sagrado, es de la universidad. Pero la información, siempre y cuando no hagas exactamente el mismo nombre, el mismo título, el mismo esto, sino que lo transformes en un documento diferente, es, en definitiva, quien crea ese documento de trabajo. Ella es el primer autor. Ella es la autora. Te lo dice tu compañero Fernando, lo dice Ángela, lo dice Carlos, lo dice Guadalupe, lo dice todos. ¿Bien? Señores, en el video que les dejé, yo voy a tratar de enviarles información sobre la temática que me tocó, libros digitalizados, muy actualizados tengo. De repente, si Antonio me lo permite, yo podría mandarlo por el WhatsApp en cualquier momentito, pero lo importante en todo esto es que ustedes conozcan el valor que ustedes tienen. Y en el video que yo les coloqué, que era básico, les decía, atrévense a pensar que la autoridad es la autonomía que ustedes tienen de su propio conocimiento. Por lo tanto, el autor de la obra, como dice Fernando, es quien debe ir primero, pues después aquellos que han tenido aporte. Imagínate tú, Sandra, que tú me digas, ¿sabes qué, Magda? ¿Me quieres leer el artículo? Y si quieres, participa. Y yo estoy desconociendo de dónde viene ese artículo. Yo sencillamente te doy mi aporte, te ayudo, te colaboro en la construcción de ese artículo y que luego tú me digas, ¿sabes qué? Te dejo a un lado porque la PhD fulano o el PhD fulano o el magíster tal va de primero, yo de segunda y no tenemos cabida para más nadie. Señores, hay un tacto, que yo digo un tacto académico que hay que entender, que es respeto. Eso de que alguien venga y me diga de alguna manera, tengo este artículo y te pongo acá. Oye, cuidado. ¿Sabes por qué? Porque nunca sabemos de dónde vienen esos artículos. Es muy bueno cuando, aunque yo no sepa escribir, y se lo tengo que decir responsablemente, yo al menos lea donde va a aparecer mi nombre. Porque es muy triste, pero muy triste que nosotros entremos en esa doble ética que representa ese trabajo de otros que nosotros hemos podido plagiar y que luego lo utilizamos para mercantilizar. Yo quisiera que por ahí anotaran lo que es la lista de revistas depredadoras. Las revistas depredadoras son esas que han caído en esos prejuicios que son de la comunidad científica y que lastimosamente han afectado a las universidades y han afectado a los investigadores que escriben en ellas. Entonces hay que tener cuidado. Bien, nuestro nombre, si lo queremos para una larga trayectoria, cuidado con un producto o con otro, porque todos tienen su lado negro y su lado blanco.
hay que saber escoger. Señores, gracias por todas esas condiciones. Gracias, Fernando, me gusta lo que me dices. Muchas gracias, Carlos, también gracias de verdad a todos ustedes, porque de verdad ha sido un día para mí larguísimo. Llevo en plataforma más de 12, 13 horas seguidas, pero con gusto terminé mi compromiso con ustedes, en primer lugar, con el Centro de Investigación de Desarrollo para Ecuador, también con mi deber de educadora, de colega, de compañera, y lógicamente agradecerle toda esta paciencia que han tenido conmigo de estar a mi lado. He aprendido, conocido. Yo ahora formo parte de un grupo de amigos mucho mayor en Ecuador, que si bien es cierto no los estoy abrazando, están cerca de mí. Gracias Guadalupe, gracias Milton, gracias a Juan, que ayer Juan y Milton de verdad me encantó su debate. Gracias Teddy, todos, sin excepción, Carolina, Gabriel. Yo creo que todos han participado y yo espero que el próximo módulo que lo tenga el doctor Heimer también sea de mucho provecho, que le dé continuidad a todos estos enfoques que hemos planteado. Ya ustedes tienen la categoría para preguntar cómo hago un ensayo, que no todos se queden en inquietudes, sino más bien en prácticas, que esto que se llama curso es práctica, es tomar un Word y escribir, tomar un PowerPoint y plantear, tomar una idea y crear otra. Esto es un curso, esto no es un congreso. Por lo tanto, tanto el doctor Heimer y mi persona estamos en el deber verdaderamente de llevar a ustedes un conocimiento amplio, objetivo y, por qué no decirlo, colectivo, que no es una sola dosis, no es una prueba, no es una clave, no es una fórmula, es la experiencia de nosotros, pero que ustedes mismos pueden hacer la suya. Y estoy segura que será mejor siempre. Bueno, Gleicy, gracias por tus palabras. Estas secciones hubiese querido que sean más largas, pero verdaderamente ya al final del día uno está un poco más agotado de lo normal. Bueno, Carolina, gracias. Katy, gracias. Bueno, nos vemos pronto. Ya pronto vamos a estar en Navidad. Y bueno, la sesión del 7 formará parte nuevamente de un trabajo mutuo. Yo celebro haber estado con ustedes y celebro seguir teniendo salud como creo que ustedes también lo tienen. Antonio, agradecida siempre por tu acompañamiento, por tu majestuosidad y, por qué no decirlo, por tu forma tan educada de siempre tratarme. Muchas gracias, Antonio. Espero haber cumplido con el deber. Muchas gracias, Magda. No, Simón, excelente. Mucho agradecimiento para ti, Magda, y sobre todo a la paciencia de los participantes que nos permiten, pues, de esta manera, de estos cursos, transmitir los conocimientos de nuestros profesionales en este curso. Los invitamos, pues, para la próxima semana estar con el doctor Mario Flores. Iniciamos el día lunes 30, continuamos el viernes 4 y sábado 5 de diciembre a partir de las 18 horas. Un excelente fin de semana para todos. Bueno, excelente fin de semana también para todos. Cuídense mucho de la salud y bueno, celebro